Antes de empezar el sábado, mientras estaba Jesús en el patio de la casa de Pedro enseñando, se produjo una gran conmoción en toda Cafarnaúm. Se había esparcido lo acontecido con los cerdos de Gergesa y la liberación del endemoniado mudo y ciego. Habían llegado varias barcas con judíos de Gergesa que contaban lo que allí había acontecido. Los fariseos, por su parte, esparcían la voz de que Jesús echaba a los demonios por virtud de otro demonio mayor. Esto no lo creyó el pueblo, ni le gustó, y se reunió una gran muchedumbre delante de la sinagoga. El endemoniado ciego y mudo se abrió paso entre la multitud y se presentó solo delante de Jesús, y muchos lo siguieron a ver lo que sucedería con él. Estaban todos tan convencidos y entusiasmados con las maravillas de Jesús que ahora estaban irritados contra los fariseos, que siempre salían con eso de que echaba demonios en virtud del mismo demonio. أحمد يا نور الهدى من شوق الفاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى من شوق الفاق المدى. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época sexta. Desde la segunda conversión de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 26. El endemoniado mudo y ciego. En Betsaida clamaban dos ciegos por la vista. Ellos se guiaban uno al otro contra lo que se suele decir en el refrán. Jesús los sanó. Asimismo a varios baldados y sordomudos. Donde quiera que iba le traían enfermos. Muchos que alcanzaban a tocar sus vestiduras sentíanse sanos. Todos lo esperaban porque sabían que debía volver antes del sábado. La historia de los dos endemoniados y de los cerdos ya era conocida aquí, y hubo mucha admiración y gran conversación sobre ello. Una parte de los discípulos bautizaban a los sanados en la casa de Pedro. Como no lo dejasen un momento los enfermos, buscaban los apóstoles apartar a Jesús para que pudiese comer y descansar. Como Jesús caminase hacia Cafarnaúm, le salió al encuentro otro endemoniado que era mudo y ciego. Él lo sanó de inmediato. Sobre esta curación se hizo mucho ruido, pues el mudo empezó a hablar cuando se acercó a Jesús y exclamó: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús le untó los ojos y el ciego vio. Tenía dentro muchos demonios, pues había estado entre los paganos y caído en sus aberraciones. Los hechiceros y magos de Gergesa se habían apoderado de él. Ahora lo llevaban atado de sogas de un lado a otro, y daban espectáculos a las gentes que miraban cómo rompía las ataduras y hacía otras pruebas de fuerza. Mostraban también cómo, estando él ciego, hacía cuanto quería, sabía y entendía, e iba por cualquier parte donde le convenía. Buscaba y reconocía las cosas por estos medios diabólicos. Todo esto lo hacía el diablo que estaba en él. De este modo los de Gergesa que pasaban por las ciudades de la Decápolis usaban del mismo diablo, por medio de estos posesos, para ganar plata. Cuando pasaban por el mar de Galilea y ellos iban en la barca, hacían que el poseso nadase junto a la barca, como un perro que nada en las aguas. Nadie ya se ocupaba de este pobre hombre que se tenía por perdido. No tenía de ordinario dónde albergarse y vivía en las tumbas y cavernas, y los que usaban de él lo maltrataban también. Ya hacía tiempo que estaba en Cafarnaúm y no encontraba a nadie que lo presentase a Jesús. Y ahora él mismo encontró modo de acercarse y fue librado y sanado. Antes de empezar el sábado, mientras estaba Jesús en el patio de la casa de Pedro enseñando, se produjo una gran conmoción en toda Cafarnaúm. Se había esparcido lo acontecido con los cerdos de Gergesa y la liberación del endemoniado mudo y ciego. Habían llegado varias barcas con judíos de Gergesa que contaban lo que allí había sucedido. Los fariseos, por su parte,
esparcían la voz de que Jesús echaba a los demonios por virtud de otro demonio mayor. Esto no lo creyó el pueblo ni le gustó, y se reunió una gran muchedumbre delante de la sinagoga. El endemoniado ciego y mudo se abrió paso entre la multitud y se presentó solo delante de Jesús, y muchos lo siguieron a ver lo que sucedería con él. Estaban todos tan convencidos y entusiasmados con las maravillas de Jesús, que ahora estaban irritados contra los fariseos, que siempre salían con eso de que echaba a los demonios en virtud del mismo demonio. He visto entre los presentes a muchos que estaban armados. Mandaron a buscar a los fariseos y cercándolos les dijeron que acabasen de una vez de burlarse y difamar a Jesús, y que reconocieran que jamás antes se había levantado en Israel un profeta semejante, que si no cesaban y no dejaban de una vez para siempre su obstinada resistencia, se fueran de allí y dejasen a Cafarnaún en paz, que estaban cansados de oír esas detractaciones y ver la ingratitud de ellos hacia Jesús. Los fariseos, viéndose en apreturas, se mostraron corteses con el pueblo. Salió de entre ellos un hombre grueso y comenzó a razonar, diciendo que era verdad. Nunca se había visto ni oído en Israel tales cosas. Ningún profeta había obrado como éste. Pero pedía al pueblo que reflexionase lo que debían pensar sobre el caso de los gergesanos y del endemoniado de hoy, que pertenecía también a los gergesanos, que en juzgar de tales hechos no hay prudencia bastante. Entonces hizo una relación larga del reino de los demonios y de los malos espíritus, cómo están en diversos órdenes y diversas graduaciones, y unos tienen más poder que otros, y unos obedecen a otros, y cómo Jesús tiene de su parte a uno de los más poderosos. Si no, preguntaba el astuto fariseo, ¿por qué no sanó ya desde antes a este endemoniado? ¿Por qué, si es el Hijo de Dios, no echó a los demonios desde aquí y tuvo que ir primero a Gergesa? ¿Veis? Tuvo que ir primero a Gergesa y allí entenderse con el principal demonio del lugar y hacer un trato con él. Tuvo que darle a él los cerdos en cambio, puesto que aquel era más inferior que Belcebú, aunque era ya uno importante, y sólo cuando pudo complacer al demonio de Gergesa, pudo entonces librar a este de aquí. Todo esto lo dijo con finura y elocuencia, y terminó rogando al pueblo que aguardase el fin, y viese por los frutos lo que era todo eso, que mirasen cómo en los días de trabajo ya casi nadie trabajaba, para correr tras de él, para oír lo que dice y ver milagros y prodigios, y en el sábado todo es desorden y tumulto de gentes y de enfermos que van y vienen, que se acordasen de lo que había dicho en este día, se retirasen tranquilos a sus casas y se preparasen a la cercana fiesta. De este modo consiguió introducir la división entre los del pueblo, y muchos se dejaron fácilmente convencer de estas charlas sin substancia. Era ya la víspera de la consagración del templo. En las casas y escuelas ardían las lámparas en forma de pirámides, según costumbre. También en los jardines, patios y en los pozos ardían lámparas y antorchas formando diversas figuras en la disposición. Jesús llegó a la sinagoga con sus discípulos y pudo enseñar sin ser molestado, pues los fariseos temían al pueblo. Jesús conocía sus pensamientos y lo que habían explicado al pueblo. Volvió sobre eso mismo y les dijo: todo reino que está desunido entre sí será destruido. Y así, si Satanás echa a Satanás, está desunido entre sí mismo y no puede subsistir. Si yo echo a los demonios por virtud de Belcebú, ¿por medio de quién los echan vuestros hijos? Con estas palabras redujo al silencio a los fariseos y salió de la sinagoga sin mayores resistencias de parte de aquellos. Pasó la noche en casa de Pedro.